Y la idea de hacer esta charla es más que todo para informar, ¿verdad? La información que voy a explicar ahí es sobre el reconocimiento de la especialidad. El reconocimiento de la especialidad tiene un tramo bastante complejo, pero eh, es, somos los médicos los que cometemos eh, casi un 30 o 40% de los errores para un no, ¿ok? Entonces, claro, es importante explicarlo porque subsanando estos errores nos podemos dar cuenta de dos cosas. Uno, de que somos realmente candidatos a reconocimiento y de que si no tenemos la documentación para demostrar, aun cuando seamos especialistas, pues es más fácil ir a una vía más expedita como puede ser el MIRE. Pero si tenemos los documentos, tenemos que hacerlo bien. ¿Por qué? Porque nos pueden dar un no igualmente, ¿no? Entonces, hay unos errores bastante comunes, muy frecuentes, que cuando no se subsanan o cuando se salen del lugar por donde se deben ir, pues entonces ahí se empastela un poco la cosa. Y de hecho la gente se va con abogados a pelea judicial con el ministerio y ahí perdemos tiempo, dinero y muchas cosas más. Entonces, el objetivo, voy a compartirles ahora la pantalla eh, para que veamos la presentación. Ya yo ahora me, me presentaré para los que no estén aún ingresados, pues puedan ingresar. Déjame ver si tengo aquí. Me siguen escuchando, ¿verdad? Los he silenciado a algunos, pero pueden Sí, reactivar. sí se oye. Perfecto. Muchas gracias. Muy Yo, bien, gracias. yo no. Bueno, somos ya Se 50 me personas. entrecorta el audio. Se El video entre- bien, el audio se entrecorta. Vale. Bueno, somos 50 personas que estamos interesados por escuchar esta cosa. Déjame salir un momentito aquí, que esto ha perdido. Vale. Muy bien. Entonces, se les ha compartido ya la pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí se Entonces, ve. para los que no me conocen, yo soy el doctor Ángel Heredia, soy médico venezolano. Esta invitación se les hizo a todos los compañeros también de médicos de Iberoamérica por el hecho de que ahora concertamos una federación que es la Federación Iberoamericana de Médicos en España, que se llama FEAMIP, y que bueno, a través del AMBES, yo soy vicepresidente del AMBES, nuestro presidente es el doctor Giovanni Provenza, y al final, pues, el objetivo de esto es informar a todos los que son especialistas y que quieren ejercer en España, pues, hacerlo de la forma correcta. El objetivo de esto es que la petición de reconocimiento no es una homologación, es un procedimiento de reconocimiento que está basado bajo una ley, un Real Decreto, que es el Real Decreto 459 del 2010, y que es un decreto bastante explícito, bastante claro en sus objetivos y que no tiene vías que no sean las tronconales, es decir, las que tiene todos los países para sus propias especialidades en salud, que vienen de una homologación de médico general, donde actúa el Ministerio de Sanidad a través del reconocimiento de títulos extranjeros y para la homologación de médico actúa el Ministerio de Universidades por ser un título que conduce a un grado regulado, ¿no? Entonces, partiendo desde ese concepto, pues empezamos, ¿vale? Entonces, vamos a reproducir esto y vemos que vamos a tocar varios temas aquí y el temario va a ser hablar muy claramente sobre el Real Decreto. El Real Decreto habla explícitamente de cómo se va a reconocer a un médico que está en proceso de su reconocimiento. Y
los errores comunes que hacemos en el expediente formulados por el médico, ¿ok? Y la situación actual de los expedientes, que va a ser simplemente un recordatorio. De hecho, hay un artículo que nos ha hecho con salud.es que se los puedo compartir para que vean cómo está la situación de los reconocimientos de especialidades actualmente. Entonces, el Real Decreto se sacó el 16 de abril del 2010 y a partir de ahí no ha tenido ninguna modificación. Entonces, esa modificación nos dice que vamos a tener dos fases principalmente. Una primera fase de armonización. Esa primera fase es de la que le exige la Unión Europea a España de que no puede tener modificaciones en sus conceptos. Y ahí es donde viene la primera etapa, donde es importante los documentos que recibimos de nuestros hospitales de posgrado o de nuestras universidades de posgrado, dependiendo de cada país, que está de cómo es el procedimiento en cada país para este tipo de conceptos, ¿vale? Segundo, está basada por las exigencias de la Unión Europea. O sea, esto no es una ley de España. Esto es una ley de la Comunidad Europea del 2005, que se hizo a partir del 2005, el 7 de septiembre, y que se ha postulado, que se ha armonizado a un BOE español, donde la directiva se trabaja a través del Plan de Boloña. O sea, que tiene conceptualizaciones bastante claras, ¿vale? Por ende, la fase de armonización es muy teórica, no tiene cabida a a la subjetividad. Aquí cuando dicen que el Ministerio de Sanidad me está, por ejemplo, van a ver un caso de, me está discriminando, no es posible, es una directiva de la Unión Europea y se basa exclusivamente por lo que ve el funcionario en mano. Si los documentos no son adecuados o no están presentados correctamente, da cabida al error. Y esto es uno de los errores comunes. El primero que les voy a explicar, de que tiene que haber los documentos una cronología clara y que ya vamos a ver los caminos verdes por donde podemos meter años de armonización. Cuando se habla de armonización es que tú tienes en España, quieres ser traumatólogo, por ejemplo, mi especialidad es traumatología, yo he sido reconocido en España como traumatólogo y ellos me exigen 5 años de armonización. Los 5 años de armonización, que lo pueden ver en la página de reconocimiento, son 5 años, por ejemplo, para traumatología, 5 años para neurocirugías, 4 años para los ginecólogos. Entonces nosotros tenemos que demostrar 5 años de estudios de posgrado. Dependiendo de cómo lo gestiona cada país, pues dependiendo de cómo nosotros podemos sumar a esos años. Algunas cosas nos valen, otras cosas no. Entonces, la armonización está escrita en el artículo 1.2 del Real Decreto, donde solamente se tomarán en cuenta aquellos posgrados hechos fuera de la Unión Europea, porque si no, no estoy reconociendo un título extranjero, si no tendría que meterlo por reconocimiento de estudios de la Unión Europea, y solamente valdría lo que hiciéramos en la Unión Europea para este procedimiento y solo valdría los títulos extranjeros que fueran fuera de la Unión Europea y de sus espacios económicos europeos para poder pedir un reconocimiento de extranjero. ¿Por qué hago este salvamento? Porque hay especialistas, en el caso de Venezuela, que tienen 3 años de cirugía general y después se vinieron a hacer cirugía bariátrica a Italia. Esos años en Italia no cuentan como años de armonización para reconocer un título extranjero obtenido en Venezuela. Por ende, la armonización en esos casos específicos deben realizarse justamente en los países fuera de la Unión Europea. Y por ende, muchas de las recomendaciones es que si tú tienes 3 años de cirujano general y te hacen falta 2 años para cumplimentar los 5 años que necesita un cirujano general aquí en España, entonces tienes que hacer una subespecialidad en Venezuela en ese caso o en algún país que no esté en la Unión Europea para cumplimentar o armonizar esos años que faltan para ello. No hay una forma de hacerlo ya en España y, por ejemplo, y reconozco y obviamente entiendo a los colegas que están en esa situación porque significa dejar su vida ya en España o en Italia o donde hayan hecho su especialidad, pero no pueden pedir un reconocimiento de la especialidad. ¿Que es ilógico? Sí, es ilógico. Y obviamente estas son cosas que uno, en el momento que tiene la oportunidad de hablar con el Ministerio de Sanidad, pues son las que siempre hacen hincapié de que debería considerarse alguien que de basarse en los reales o los reconocimientos por efectos profesionales según la experiencia de cada quien, pero es la forma en que tiene este país para hacerlo, que es muy parecido a muchos, ¿ok? Entonces,
es muy claro en ese artículo 1.2 cuando dice el interesado, aún no siendo nacional o siendo nacional, porque en estos casos pueden ser también españoles que estén fuera de España, estén en posesión de un título de especialista expedido por este país donde estás pidiendo un reconocimiento de algo que es extranjero. Después de ahí vemos otros tipos de, de acciones donde hay otro error muy común y es que no pones pormenorizado quién eres tú como especialista. Entonces, si yo soy Juancito de los Palotes, que soy cirujano general, yo tengo que acreditar, como lo dice el Real Decreto en el 459 del 2010, en su artículo 3.1, en su párrafo D, acreditar de forma pormenorizada la formación especializada. Entonces, muchos especialistas meten documentos de su especialidad donde están detalladas registros de actividades, donde están sus notas, sus programas académicos, sus formaciones complementarias, pero a veces no ponen pormenorizada o no explican al funcionario la cronología de todas estas actuaciones. Por ende, es importantísimo describir con detalle en su historia profesional o lo que le hablaré más adelante de eh, cartas explicativas. Ya, me va a salir un momentito porque hay personas esperando. Ya seguimos aquí. Las admito y seguimos. Porque ahí... Vale, ya van entrando. Sigo. Entonces, eh, ahí el artículo dice que tienes que ser bastante detallista en ello, aun cuando no lo expresen, especialmente en los requisitos que tú ves en la página del, del reconocimiento de la especialidad, ¿vale? Entonces, seguimos. Entonces, en el artículo 3.d, dame un segundito aquí. Entonces, en el artículo 3.d, pues hay gente, ya va, perdón, ¿vale? Vale. Entonces, en el artículo 3.1.d es muy importante saber que los que vayan a generar o vayan a querer eh, reconocer sus efectos profesionales es el 3.1.2 donde dice acreditar de forma pormenorizada todo lo que implica ser cirujano, traumatólogo, neurocirujano en este país, ¿vale? Entonces, también recordarles que la ley explica que si por X causa no tenemos reconocido nuestro reconocimiento, en el momento en que te dan el no, tienes 2 años para volver a solicitar el reconocimiento. O sea, cuando tienes un negativo, no necesariamente vas a tener que no vas a pedir tu reconocimiento, sino que te preparas para ese nuevo. Y eso lo explica en su artículo 3.1.g, ¿vale? Ahora, voy a hacer un repaso somero de los requisitos para la especialidad. Es muy somero porque ya hay chat y vídeos y videos anteriores donde están asociados a este tipo de actuaciones. Entonces vemos que es importante estar en posesión del título español, es decir, que nosotros debemos estar homologados como médicos generales ya para poder pedir el reconocimiento de la especialidad. Antiguamente, a partir del 2018, mucha gente hacía el procedimiento en conjunto. Ahora mismo no lo recomendamos. ¿Por qué? Porque las actuaciones del primer previo positivo de este Real Decreto están tardando menos de 6 meses en dar una respuesta, incluso menos, 3 meses, 2 meses. He visto casos de muy pronto haber tenido ya respuesta a su expediente. O sea, de verdad que ahora mismo van bastante rápido. Y, a ver, pongan en silencio, porfa, el, el, su micrófono porque se cuela a veces ahí entre otros. Y entonces, entre los requisitos vemos que estar en posesión del título español, obviamente tener un título extranjero de la especialidad que está haciendo. Esto quiere decir que nosotros tenemos que tener nuestros títulos y todo lo que conlleve la explicación de ese posgrado, su programa académico, su pensum, sus notas, su modalidad de estudio, si era presencial, si era remunerado, si tenía periodos, exámenes evaluativos, todas estas cosas bien formadas que muchas veces aparecen en los programas. Créditos y horas, unidades de créditos, cómo eran o cómo valen esas unidades de crédito y cuántas horas eran prestadas para ellas, si era presencial, si era dedicación exclusiva. Entonces esto es importante, ¿vale?
Entonces, obviamente que hay que aportar documentación donde nos dice que esa formación especializada de la obtención del título eran hechas en un hospital que era especialista o preparado para ello. También debemos acreditar de forma pormenorizada la formación especializada cursada, donde vemos todo lo que les acabo de explicar, si era retribuido, si hacías guardia, si hacías las rotaciones por donde ibas, todo ello debe ir bien documentado. Y que el solicitante esté habilitado para el ejercicio de la especialidad en ese país, ¿ok? O sea que tenemos que mostrar también nuestro certificado de, eh, de que no estamos inhabilitados para ejercer la actividad, ¿no? Entonces, bueno, someramente esos son uno de los requisitos, ¿ok? Y muy importante, y creo que es uno de los errores más principales que se hacen, es que toda la documentación, y sé que es bastante, debe ir legalizada y debe ir apostillada. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Sanidad tiene derecho a descartar documentación que no esté legalizada y apostillada y no la toma en cuenta, por mucho que diga que es de la misma persona, que esté en el mismo documento, pero si no está debidamente legalizada y apostillada, imagínese que usted no legaliza su programa académico de su especialidad, pues es considerada que no es válida, ¿ok? Y por ende en muchos casos te lo pueden solicitar nuevamente, pero en muchos casos te lo pueden negar nuevamente y decir que no hay documentación adecuada para acreditar de que estás en de que estás mostrando documentación al respecto sobre tu especialidad en el área, ¿ok? Y el artículo 4.2 también nos dice que la Subdirección General de Ordenación Profesional, que es la que se encarga de eso, emitirá un informe de comprobación previa, que ese es el primer documento que recibes al respecto cuando tu fase de armonización es adecuada o cumple los criterios objetivos a el grado de especialidad dado en España, ¿ok? Como decía, traumatología 5 años, en pediatría 4 años, todos ellos pues son los tiempos en que cada quien tiene, que yo después lo puedo mandar los enlaces para que los puedan descargar. Entonces, este Real Decreto también tiene algunas ramificaciones. Es decir, se basa también sobre un Real Decreto que está del 2008, donde se toma en cuenta las tronconalidades de cada especialidad. Yo voy a hablar ahora en adelante de la especialidad de cirugía plástica y reparadora, sobre todo porque el motivo de esta charla fue un poco alguna problemática que tienen estos compañeros, igual con los de urología, pero bueno, va a todas las especialidades, incluyendo enfermería para matronas, incluyendo psicología clínica, ¿ok? Entonces, toda la tronconalidad que tiene el Real Decreto proviene de un Real Decreto previo del 2008 que habla sobre su artículo 2.7 de que todos los estudios de especialidad en ciencias de la salud deben tener al menos 6 años de estudios, ¿ok? Incluyendo, obviamente, parte de la último grado rotatorio de la medicina general o 5.500 horas de enseñanza teórica y práctica de acuerdo con la formación básica de médicos regulada en el artículo previo, que es donde habla sobre la medicina general. Es decir, que tú con 3 años si tienes 3 años de medicina general y tienes 2 años o 3 años de especialidad, pues en principio, si cumples 5.500 horas de enseñanza, pues no das para poder tener una demostración directa. Sin embargo, esa tronconalidad lo dice que esto es el basamento mínimo, pero obviamente no se basan completamente en estos casos para hacerlo. Pero a partir de las 5.500 horas, si tú las logras demostrar con tu especialidad, tú deberías tener una valoración previo positiva completa. Lo que pasa es que no hay ningún posgrado que las cumpla de las 5.500 horas específicas al área que lo esté, ni siquiera en España lo hay, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿qué hacemos? Es decir, que si nuestros posgrados tuviesen 5.500 horas, nuestra armonización fuese directa. Pero aquí se analizan horas y competencias para poder determinarlo y obviamente eso está basado con los BOEs o las leyes que describen cada especialidad en particular. Entonces, yo voy a hablar ahora sobre la cirugía plástica, pero esto se detalla en cada una de las especialidades y cada especialidad se debe basar a más o menos este mismo basamento que les voy a hacer ahora, porque si no, esta charla fuese interminable. Y es que así se manejan más o menos la mayoría.
algunas por competencias, algunas por órdenes y niveles de complejidades, y por ende lo importante de detallar todos este tipos de actividades que nosotros hacemos durante nuestra especialidad y que debe estar repartida en un documento legalizado y apostillado, ¿ok? Porque si no, no es tomado en cuenta y por ende vamos a ver resultados en competencias en las negativos o los previos positivos que fueron previamente valorados y aceptados y después fueron dados como negativos. ¿Por qué? Porque no se demostraron esto que voy a hablar sobre ahora, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cirugía plástica, estética y reparadora está basado por la Orden SAS 1257 del 2010, donde describe lo necesario para que se forme un cirujano plástico en España, ¿verdad? Entonces, la duración de un cirujano plástico en España para ser especialista en esta área es de 5 años. Entonces, se basa bajo competencias básicas del especialista, donde al final del periodo formativo el residente tiene que haber adquirido como mínimo las competencias básicas necesarias para llevar a cabo las siguientes actividades. Por ejemplo, la cirugía plástica tiene que tener corrección quirúrgica de malformaciones congénitas, tratamientos de las quemaduras, tratamiento de todas aquellas patologías que para su corrección quirúrgica requieran técnicas de reconstrucción, tratamientos médicos quirúrgicos de tumores, partes blandas, cirugía de la mano, cirugía estética. ¿Ok? Todas estas valoraciones deben ir en conjunto y deben ser demostradas en este expediente. ¿Por qué? Porque verán que muchas personas se han hecho especialistas en su área y se han dedicado a una actuación específica. En el área de traumatología, pues tú te gradúas de traumatólogo y muchos siguen la vía de la cirugía de la mano. Pero muchos existen las caderas, las rodillas y obviamente, y que suena ilógico y lo es, que debería ser tomado en cuenta es que aquí valoran las competencias generales para darte un título de especialista completo. Entonces, muchas veces cirujanos de las manos con muchos años de experiencia les son dados un negativo, particularmente porque toda su actuación y competencia, aun cuando sean complejas, se dedicaron al miembro superior con muy poca actuación sobre otras áreas de traumatología. ¿Ok? Entonces suena alocado, pero sucede. Y eso es lo que hay que demostrar cuando se pide reconocimiento. Entonces, basándonos en ello, vemos que ¿qué es para el sistema español una competencia? Pues simplemente la competencia es un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que debe adquirir el profesional para alcanzar la competencia de que se trate. Y en estos casos, las competencias básicas del especialista pues están dadas muy separadamente, muy específicamente, incluso con niveles de complejidad, y que en esos expedientes deben estar detalladas estas áreas. Incluso, des en cuenta que están valoradas por cada una de las especificaciones, esto en cuanto a cirugía plástica y reparadora, y que al final también viene basado en características, esquemas por año, formación teórica, contenidos vinculados, qué es lo que hace durante el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año y quinto año. Entonces, nosotros tenemos que en el momento de solicitar nuestra especialidad, tener este tipo de actuaciones. ¿Por qué? Porque estos son los que va a valorar el comité de especialistas. El comité de especialistas hará todas estas actuaciones y verá cuál área no cumples. Y esa es la que te va a admitir o la que te puede rechazar todo el procedimiento. ¿Por qué? Porque dependiendo de los porcentajes de lo que falle o de lo que no hayan visto en los documentos, es lo que te demostrarán en el BOE, a lo que te darán según este informe previo. Te darán un negativo, te darán una formación complementaria, te darán eh, un, que tienes que hacer unas pasantías o que simplemente tienes que ir a una prueba teórica. Entonces, el objetivo de estas actuaciones es que nosotros debemos siempre buscar como mínimo la formación complementaria. Es decir, tenemos que ir que nos manden a hacer formación complementaria porque si no tenemos que ir a una prueba teórica. Y las pruebas teóricas están basadas en los exámenes de oposición para obtener una plaza en un hospital, ¿ok? O sea que es un examen donde tiene mucha complejidad. Incluso si ellos quisiesen ser muy específicos porque no quieren admitir más gente, porque pueden obtener este tipo de vías para filtrar cuando el sistema lo quiere o no, pues la prueba es la de mayor complejidad. ¿Ok? Entonces, vemos que estas características del cirujano plástico pues son formaciones generales que nosotros básicamente las cumplimos con nuestros posgrados fuera de España y el problema está en cuando metemos
duraciones específicas, actividades específicas, como por ejemplo en el primer año de especialidad que le piden actuaciones específicas por cirugía general, cirugía ortopédica, traumatología, cuidados intensivos. En el segundo año de especialidad, todo lo que nosotros podemos ver en nuestro programa. El problema está, por ejemplo, en los registros quirúrgicos. En los registros quirúrgicos, por ejemplo, a los cirujanos plásticos le piden este tipo de procedimiento y que nosotros debemos segmentar, analizar y dar en una carta explicativa si las cumplimos o no. Y nosotros podríamos ya saber desde un principio si nuestro expediente tiene mucha probabilidad de pasar o no, de obtener una formación complementaria o no, o de que nos den un negativo. Por ejemplo, eh, hay casos de oftalmólogos que, por ejemplo, le han dicho que no, porque se han especializados en cámaras anteriores, pero se han olvidado de las otras partes del ojo. Entonces, no es una locura, porque obviamente es lógico que nosotros queramos ser especialistas en nuestra área, queremos ser específicos sobre el área, pero al sistema español no se basa así. Por ejemplo, tú aquí eres traumatólogo y después tú te derivas a la subespecialidad que tienes. Pero, por ejemplo, te vas a Estados Unidos y tú puedes ser un súper especialista de tu área y no necesariamente necesitas ser primero cirujano general para poder ser cirujano plástico. Entonces, en el caso de los cirujanos plásticos le piden al menos 200 procedimientos quirúrgicos de niveles de complejidad del 1 al 4. Y si vemos niveles de complejidad, vemos cuáles son los tipos de complejidad por cada uno de los procedimientos quirúrgicos a lo que ellos determinan que tiene complejidad tipo 1, complejidad tipo 2, complejidades tipo 3, tipo 4, ¿ok? Está muy explicado y esto es lo que nosotros deberíamos como decir, masticar previamente al pedir la solicitud. ¿Por qué? Porque en ello le explicamos al funcionario que nosotros cubrimos lo que nos está indicando el BOE. Si nosotros indicamos lo que dice en el BOE, no, ellos no tienen cabida a suponer o a darle cabida a su interpretación de que nos falta o no nos falta. El hecho está en que si no lo procesamos o si no lo hacemos, obviamente vamos a tener déficit. Entonces, quizás jugando con el déficit podemos también lograr a una etapa, pero también podemos tener un negativo si no lo metemos. El hecho está en que, por ejemplo, piden 240 procedimientos quirúrgicos a nivel de complejidad de 5 al 7, 120 procedimientos quirúrgicos con niveles de complejidad del 8 al 10. Total que deben haber como mínimo registros quirúrgicos de 560 y no valen de que tengas solamente que tengas unos 2000 procedimientos del 1 al 4. Tienes que tener por lo menos 240 de 5 al 7. Entonces, en estos casos, esto como ayudante, obviamente esto como cirujano, y que todo el aproximado se lleve más o menos alrededor de unas 800, 900 cirugías para determinar las complejidades que tienen estos segmentos, ¿ves? Entonces, claro, si nosotros llevamos un registro quirúrgico que esté lo bastantemente detallado sobre estos procedimientos, de todo lo que hayamos hecho, pues nosotros tenemos mucha probabilidad de que nuestro reconocimiento sea válido, ¿ok? ¿Que es complejo? Sí, es complejo. ¿Por qué? Porque tienes que ir procesando tu propia historia clínica o tu propia historia profesional con todos estos procedimientos que deben estar detallados en tus registros quirúrgicos. No es solamente ir a pedirlo y hacerlo, es simplemente saber cuáles son los deficitarios que te tengan. ¿Por qué? Porque en la fase de armonización te pedirán toda tu documentación y si tú cumples con los años irá muy bien, pero si no está, obviamente te dirán que no en un previo negativo. Entonces, en estos casos es muy importante saber a dónde solicitar este tipo de acciones para que tú sepas si tú eres reconocible o no. ¿Ok? Vale. Entonces, en estos casos vemos que en el caso de cirugía reparadora, tienen segmentado y muy bien especificados los procedimientos y las complejidades, y dependiendo de las que tú tengas, tú puedes segmentar y decir, mira, me faltan procedimientos o no tengo los suficientes procedimientos, pues tenemos que buscarlo. Como formación complementaria, cuando nosotros tenemos nuestro previo positivo, nosotros podemos buscar tener algún tipo de actividad donde podamos hacer estos procedimientos, incluso en procedimientos que hagamos en másteres, procedimientos que hagamos trabajo porque conseguimos trabajo haciendo de especialidad en el país donde está, eh, no es condenado a hacer este tipo de actividades si nos los permite una comunidad autónoma hacer. El hecho está en que no te van a juzgar porque hagas estos procedimientos y tampoco yo voy a recomendar que hagas algo como un especialista sin título oficial. Pero lo que sí está claro es que el ministerio lo permite y que nosotros tenemos que cumplirlo porque si no nos van a echar para atrás todos. ¿Ok? Uno de los grandes problemas de por qué los cirujanos plásticos no han tenido una respuesta positiva y muy pocos casos de positivo es por este tipo de subespecialidad.
y al final tienen que buscar una actividad donde haya mayor distribución de las actividades con complejidades que tengan, porque también desde las complejas a las básicas deben estar detalladas en esos registros quirúrgicos. Esos registros quirúrgicos los pueden obtener de los que hayan hecho en la privada, de los que hayan hecho en la pública, de los que hayan hecho en Venezuela, en otros países, todos son válidos, ¿ok? Entonces, en el caso de ellos, pues van a obtener una respuesta. El artículo 8 tiene 3 segmentaciones. El comité de evaluación es un comité formado por, primero, el secretario de Ordenación Profesional, ¿ok? Que es un funcionario del Ministerio de Sanidad y tiene múltiples vocales. Los vocales son, dependiendo por comunidades, tendrá vocales de la especialidad, que son jefes de servicio de cirugía plástica, de traumatología, para traumatología. Cada especialidad tiene sus propios especialistas, que son jefes de servicio de hospitales públicos, privados, concertados en toda España, donde son derivados estos expedientes y en el comité por el Ministerio de Sanidad, en consenso con ellos, se les pide la valoración del expediente. ¿En qué? En busca de déficit. No van a, o sea, van a buscar las competencias, pero van a buscar cuáles son las que te faltan. Y dependiendo de la cantidad de déficit, pues dependerá estos informes propuestas. Estos informes propuestas negativos serán cuando el comité, el del análisis del expediente, en los términos previstos en el artículo 6.1, si nosotros vemos el artículo 6.1, que es este que está aquí, analizarán en todos los supuestos reconocimientos, se refieran o no a formaciones que estén armonizadas o no, la experiencia profesional adquirida en el país en el que se ha obtenido el título. Hay muchos problemas, ¿por qué? Porque muchas personas con especialidad se han venido de sus países a España y han pasado periodos sin ejercer. Y obviamente han metido todo lo que le ha permitido documentar su actividad, por ejemplo, en Venezuela, pero han pasado 2 años de médico general o actuando en otras especialidades, medicina familiar, y obviamente eso no contribuye al reconocimiento de su especialidad. ¿Es lógico y es malvado? Sí. ¿Por qué? Porque tú quieres ejercer en tu especialidad, pero eso no lo contempla el BOE. Y obviamente para anexar eso eh, teníamos que ejercer muchísima presión, modificar una ley orgánica, decirle a un país que está errado en algunas cosas y eso no es tan fácil. Por mucho que nosotros ejerzamos expresión, tendríamos que ir todos a derecho y quizás ello no nos iría muy bien. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacerlo. No tenemos ¿cómo decir?, la maquinaria necesaria como para pedir modificaciones de algo que rige un sistema de salud del propio país. Entonces, claro, es a veces ilógico hacerlo, pero obviamente nosotros tenemos todas las herramientas para decirle, mira, pedimos que tengas tantas sugerencias, porque lo que sí es ilógico es que tengas un cirujano plástico de 20 años de experiencia y que no pueda ejercer porque le falte un año en una armonización, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es bastante ilógico estos segmentos, pero está sucediendo actualmente. Entonces, vemos que ese negativo va a ser si nosotros vemos muchas diferencias en cuanto a las características, duración, contenidos entre la formación que tú alegas con tu documentación y que hay la que corresponda al título oficial en España. Por ende, es muy importante que la documentación esté bien registrada. Y esto es otro de los errores comunes, que a veces, por ejemplo, nosotros veníamos al Ministerio de Sanidad y introducíamos nuestros papeles y dependía de cómo escaneaba la máquina del funcionario. Cuando les llegaba a los funcionarios no se leían bien. Habían documentaciones que no se veían con mucha claridad. Muchas veces se le solicitaba nuevamente al médico especialista y muchas veces se mandaba al mismo con peor o mayor calidad porque había un problema de carga o análisis de la documentación. Era un problema técnico, sí, pero era lo disponible en ese momento. Ahora es verdad que ha mejorado muchísimo la capacidad de resumen y de tener mejores calidades en documentos para la, para la real, para que se vea adecuadamente y eso es algo muy primordial. La documentación tiene que ser analizada para que se vea bien en el momento en que lo envíes, porque en el momento que tú reclames, tú puedes decir que lo has enviado correctamente y que tienes las pruebas al respecto. Y por eso es muy importante lo de las cartas explicativas que le voy a decir más adelante, que ha sido unas opciones que nosotros damos de la AMB. ¿Por qué? Porque son importantes al tú explicarle
la documentación al funcionario para que él sepa dónde tiene que buscarle y le es más fácil engranar este rompecabezas de problemas, ¿no? Entonces, eh, en estos casos ya faltan gente, vale. Y bueno, antes de esto un pequeño lapsus, muchas gracias porque somos casi 95 participantes que están interesados en ello y por ende sé que les parece importante esta información que les estoy dando, ¿no? Entonces, ya después al final tendremos un espacio para responder algunas dudas y pues hablaremos con él. Entonces vemos que te darán un informe negativo cuando se considere que la documentación y esa historia profesional tienen muchas diferencias en cuanto a lo que yo te estoy diciendo en el BOE, a lo que tú me estás demostrando. Por eso es importante hacer un cuadro comparativo de lo que te piden en tu BOE con lo que tú tienes a la mano, porque ya sabrás si te dicen un negativo o no. También existe un informe propuesta condicionado al resultado de la validación que otorgue el comité de evaluación a un periodo de ejercicio profesional en práctica. Es decir, tienes todo lo necesario porque se armoniza con el BOE y tienes la formación complementaria y profesional necesaria para ser cirujano plástico y es equivalente a la que otorga el correspondiente título español. Entonces, en esos casos, se basa a las evaluaciones que hace el comité, que es de este artículo 6 que ven abajo, donde te detalla exactamente todo lo que buscan en el comité de evaluación. Es un procedimiento muy objetivo. Está valorado por vocales. Hay representaciones del Ministerio de Sanidad que verifican de que los comités de evaluación lo están haciendo correctamente. Entonces, en esos casos, la subjetividad quizás a lo mejor nos viniese bien, pero obviamente al no haber cabida mucho a la subjetividad porque no tienen tantas formas por donde decirles que no, si tú demuestras un buen expediente, la probabilidad es que te den el reconocimiento de tu especialidad. Que te pidan una formación complementaria, pues bueno, perfecto, pero que te manden a pasantía o que te manden a una prueba teórica es muy probable. Y casi no son todos los negativos, pero las mayorías vienen porque no se demuestra esto en documentos. No es un procedimiento tan fácil como el de homologación de médico. En el de homologación médica nosotros metemos los documentos que nos piden ahí, lo que hacemos es esperar 1, 2, 3 años, lo que tarde en el procedimiento de la homologación y vamos a obtener nuestra homologación. Pero en estos casos, lo que no metamos aquí nos puede dar un no, nos pueden decir un negativo y lo que nos hace es que nos dan un negativo y si no damos las alegaciones, que las alegaciones son candela, como digo yo, las alegaciones son desgranar el BOE completamente para decirle, mira, yo veo esto, en mi programa formativo en la página tal dice que yo vi ciencias de las rayos X y que tú me estás diciendo que yo no lo he visto. Entonces son desgranes equitativos y cualitativos de cada una de nuestras competencias y actitudes. Entonces, claro, ahí es donde viene toda la complejidad de esto porque es una metodología, es un proceso metodológico muy equiparable y que es complejo por los detalles que debe tener, ¿ok? Entonces, a los que le dan este periodo de pasantía es porque son equiparables al título español y los que lo mandan son 3 meses a un hospital pagándoles para que se adecúen al sistema español y para que el jefe de servicio a donde te asigne confirme de que de que tienes las habilidades y las competencias necesarias para ser cirujano plástico, ¿ok? Esta sería la mejor opción que tendríamos. ¿Por qué? Porque esto es, pasamos nuestros 3 meses y a los 3 meses nos llega nuestra credencial. Entonces, esto se los pongo aquí para que los que estéis viendo esto vean todo lo que valora el comité de evaluación, sus funciones del comité de evaluación y todas las opciones que están posterior a un previo positivo. Es decir, las formaciones complementarias que nosotros hagamos en la Unión Europea solamente valdrán una vez que nosotros tenemos un previo positivo. El previo positivo no se va a obtener con formación complementaria fuera hecha en la Unión Europea. No ha habido ninguna y ni hay ni jurisprudencia al respecto ni nada por el estilo que nos permita hacer que un máster o una subespecialidad en España nos sirva para reconocer un título venezolano o un título cubano. No hay forma. Desde un punto de vista legal tiene sus aseveraciones que son válidas, es decir, yo no te voy a reconocer un título extranjero con actividad que estás haciendo en España. ¿Es ilógico? Sí, porque tú lo que deberías es valorar la experiencia de un cirujano para ver si tiene las habilidades o no. Y podrías dar múltiples opciones, es decir, bueno, vale, yo paso 6 meses en un hospital y ver si yo soy capaz o no.
pero no tienen la maquinaria para hacerlo. Entonces, una vez que hacen este tipo de, pues estas son las funciones del comité de evaluación, que son bastante objetivas y así se cumple a rajatabla. Entonces, en este sentido, otro de los informes que el Real Decreto nos da es el informe propuesta condicionado a la validación que otorga este comité a un periodo complementario. Los periodos complementarios dice, bueno, te veo déficit en tales aspectos porque vamos a suponer que te dedicaste a cirugía estética por 50 años y las otras áreas no me las hiciste. No, o me hiciste cirugía estética, cirugía reparadora, procedimientos quirúrgicos, pero cirugía de la mano no me la hiciste. Entonces, en muchos aspectos, dependiendo de la tronconalidad, pues pueden ver que esto eh, les faltan muchos déficits, dependiendo del porcentaje de déficit o complejidades que no vean, dependiendo del informe que te vayan a dar. Entonces, aquí, por lo usualmente son formaciones complementarias de 6 meses, 9 meses, 12 meses. Son formaciones complementarias no remuneradas, ¿ok? Aquí no se paga al respecto por ello. Sin embargo, eh, tiene sus bemoles. ¿Por qué? Porque si tú eres bueno en tu área, si vamos a suponer que tú estás trabajando en un área de cirujano general, tu jefe está contento, no sé qué cosa, y tú pediste en tu informe de solicitud que se te valoraran estas pasantías en Cantabria o en Santander o en Cataluña, usualmente los jefes, como no quieren perderte, pueden complementar esa actividad. Es decir, bueno, yo te voy a permitir las guardias a fines de semana, tú vas a hacer tu formación complementaria durante este periodo por las mañanas o por las tardes, pueden hablar entre jefes, o sea que siempre va a haber una alternativa para ver que no pases 6 u 8 meses o 9 meses sin percibir dinero. Entonces, es verdad que cualquier jefe te puede echar todo para atrás y mira, no, yo no te voy a permitir esto y al final sería un coñazo, ¿no? Pero es verdad que en todas las personas a quien yo he visto, exceptuando algún cirujano plástico que alguna vez me comentó de que su jefe pues le hizo un poco la pelota, entonces, claro, en este sentido, lo más común es que tengas ayuda. De hecho, en las comunidades autónomas, por ejemplo, la de Andalucía, te suele preguntar, o sea, que quién eres tú, que cómo trabajas, que cómo haces para... Y suelen ser bastante flexibles en el hecho de eh, permitirte actuar o hacer tu pasantía en horarios adecuados entre jefes, pues. Y entonces, claro, eso te permite, no es tan severo de pasar 9 meses sin dinero, porque obviamente es ilógico, no todo el mundo lo puede hacer y es difícil. Entonces, el objetivo de esto es que te mandarán formaciones complementarias y yo le mostraré al final de de la charla algunos ejemplos de qué déficits ven y vemos que también informe propuesta condicionado a la superación de una prueba teórica. Ese informe por lo general es cuando ven muchos déficits que pueden ser subsanables porque no afectan las troncalidades de competencias. Es decir, ven en registros y actividades que haces actividades complejas, pero tienes como periodos donde no ejerciste la especialidad. Entonces, claro, ellos quieren demostrar que te mantienes actualizado con ello. Entonces, usualmente tienes que tener mucha formación complementaria. Es muy importante meter informes de másteres, informes de congresos, informes de actividades, por muy pequeñas que sean, siempre mantenerse en actualización constante. Los congresos sobre la especialidad, presentar publicaciones, trabajos, todo ello es muy importantísimo, los toman en cuenta todos y esas son las cosas en que pueden mandarte o bien hacer una formación complementaria o bien hacer una prueba teórica, ¿no? La prueba teórica, la última que se hicieron, muchos de los compañeros la pudieron pasar porque se prepararon para ellos. Aquí hay muchos cursos como el MIR. Si tú vas a una prueba teórica de especialidad, tienes que preparar un MIR de esta especialidad y debes estudiar al respecto porque no van a poner los exámenes fácil para ello. La única forma en que yo vi fue la del 2011, la presentación, y que pasaron muchas personas fue porque había un exceso de volumen de personas esperando y había una necesidad muy grande en Europa para hacerlo, y esa es una de las condiciones donde yo he visto que han sido bastante flexibles en los exámenes y cuando tienen que hacerlo hacen. Pero mientras no haya esa presión porque no se dan las condiciones, obviamente no lo hacen. ¿Ok? Entonces, este es uno de los filtros importantísimos en cuanto a cuando se pide la prueba
teórico-práctica, ¿no? Entonces, esta prueba pues se hacen convocatorias anuales, actualmente desde el 2022, desde el 2020 ya han habido convocatorias, han sido más regulares las del 2022, 2023, que han hecho por lo menos una anual, la del 2023 hubo dos en el mismo año, y entonces, claro, han habido mayores llamados, hay una que van a hacer convocatoria pronto porque ya han mandado las indicaciones, y obviamente, pues los que están rezagados en esperas, pues ya pronto presentarán su prueba. Es el mayor porcentaje de todos los que tienen el reconocimiento, el de que los manden a prueba teórica y después a una pasantía. Es menor la cantidad de personas que van a formación complementaria y mucho menos las que mandan a pasantía. Son muy pocas realmente las que pasan a pasantías directas. Entonces, en estos sentidos, nuestros programas son variantes, por lo que se puede complementar con actividades previos al posgrado y posteriores al posgrado. Entonces, aquí va más o menos, quería ponerle ello, porque una vez que vemos los tipos de informes, vemos que la armonización se puede complementar particularmente si nosotros tenemos una especialidad, por ejemplo, de cirujano general, y en cirugía digestiva o en España, el cirujano general son 5 años. ¿Por qué? Porque a veces complementan aquí el cirujano, un cirujano que hace digestivo, el cirujano general pues actúa sobre muchas áreas que a veces el cirujano general en otros países no actúa, y son 5 años en España. Esa armonización tiene que estar complementada con 5 años. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues bueno, nosotros podemos complementar cirugía general con 2 años de de resistencia. Bueno, si es una resistencia realmente, de una residencia asistencial previa, y siempre cuando hay un documento vinculante. Por ejemplo, en mi caso, que yo soy traumatólogo y soy egresado del Militar de Caracas, son 4 años de traumatología. En España son 5, es decir, a mí me faltaba un año que demostrar. Entonces yo lo puedo demostrar con un documento vinculante que fue en la certificación de perfil de ingreso. Y en la certificación de perfil de ingreso era un documento donde decía que yo necesitaba 2 años de residencia asistencial, que necesitaba artículo 8, que tenía que ser médico cirujano. Y aquí, en estas cartas explicativas que le haré en breve, yo explicaba con detalle que, que de que yo, aparte de los 4 años de especialidad, hice 2 años de residencia asistencial específica porque me lo pedían y porque era una prelación para ello. Entonces, siempre y cuando hay un documento vinculante, yo puedo armonizar mi expediente. Incluso sucede lo contrario, es decir, que yo tengo 4 años de especialidad en traumatología y yo puedo demostrar que hice cirugía de la mano posteriormente, y entonces debe haber un documento vinculante en tu subespecialidad donde dice que tienes que ser traumatólogo para poder hacerlo. Y ese documento va a ser importante. ¿Por qué? Porque ese documento te va a unir esos años de armonización y vas a obtener tu previo positivo. Esto es una sumatoria exacta. Aquí no hay detalles. Si tú tienes 4 años, pero no tienes un documento vinculante que te diga de alguna actividad, es muy difícil que te vayas a una vía judicial para decir que tu posgrado era de 4 años. No, son bien claros en el BOE sobre la armonización, son bien claros en el BOE sobre la ley que describe cada especialidad, y que no hay formas de armonizarlo porque es una directiva de la Unión Europea. No es que el Ministerio de Sanidad le sale a decir que no te vamos a validar porque no quiero. Es una directiva de armonización que está bajo un consenso europeo sobre esto. Entonces no lo van a permitir, porque aparte tendríamos que hacer una modificación en una ley europea, y eso no es tan fácil, ¿ok? Entonces, lo importante es que hayan documentos vinculantes. Este es un documento propio mío que les puedo facilitar para que vean que los existen y los pueden hacer en sus universidades o hospitales, y que estos documentos tienen que decir que, por ejemplo, tú debiste haber cumplido ello. Lo que está en resaltado, pues no sé por qué no se ve, pero dice ahí que se necesitaban 2 años de residencia asistencial en traumatología, y yo aparte aporté un documento que decía que un documento aparte que decía que yo necesitaba estos años, que yo hice mi certificado de residencia asistencial de 2 años, que lo aporté, y que de hecho eso me hizo la sumatoria de 6 años, o sea que yo le di un año más de regalo. ¿Ok? Entonces, aquí es donde veo un documento que es importantísimo. No porque lo exijan ellos, sino porque a las personas que se lo recomendé
les valió y de hecho obtuvieron su reconocimiento por ello. Y es porque nosotros no le dimos cabida a la interpretación del funcionario de quién era yo. ¿Ok? Entonces, ya les voy a explicar a qué es este documento, que yo después se los puedo facilitar a todos los que estén interesados para que los puedan obtener. Y es que estos son formatos de carta explicativa donde yo digo, solicitud de reconocimiento de la especialidad de cirugía ortopédica ante el Ministerio de Sanidad. Y es en cuenta que les pongo todo lo que yo hice para poder ser cirujano traumatólogo. Y de hecho les puse con superíndices y una biblioteca de documentación, que es esta que está aquí al final, que ya se la voy a mostrar para que las vean, donde iban cada una de las certificaciones, sus enlaces, a dónde podían buscarla y verla, y que eran, por ejemplo, si están legalizadas y apostilladas, y que estas legalizaciones pues nos permitían ir a la valoración de que cada año y especialidad tenían sus documentaciones, era como un currículum vitae bastante específico de cada una de las certificaciones. Esas certificaciones después llevaban a todos los cursos, a todos los másteres, a todas las subespecialidades, todos los documentos que iban, que demostraban todo esto. O sea, era como un documento donde yo les decía y les soportaba con documento todo lo que yo les estaba explicando. ¿Para qué? Para que no lo estuviese buscando el funcionario y que no estuviese supeditado a las ganas de que tuviese el de revisar, porque eso sucede mucho. Son funcionarios que llevan 8 horas trabajando y que esto es un coñazo porque son miles de expedientes, ¿no? Entonces, cuando tú se lo masticas previamente, pues es más fácil de que ya ellos vayan a buscarlo y por ende no tengan que estar dándole área a su interpretación de cada uno, ¿no? Entonces, en este sentido, ya va. En este sentido vemos aquí, que le diga algo aquí. Vale. Entonces, en este sentido vemos cómo estos documentos de cartas explicativas son importantísimos. Aquí les pongo todo lo necesario para que ellos guíen la interpretación. Y entonces aquí es más o menos una cronología de un reconocimiento en especial, ¿eh? La cronología viene, metes tu solicitud, ellos te asignan un expediente, el expediente tiene ingreso al Ministerio de Sanidad. Actualmente es muy fácil porque lo haces bajo el registro electrónico común, lo puedes llevar para hacerlo hasta digitalmente en una embajada, porque te escanean todos los documentos. Tú puedes llevarlo ya directamente escaneado y que ellos puedan hacer como una media compulsa en las embajadas o consulados. En España a veces te lo piden hasta en digital, bien escaneadito, que tú lo tengas bien formadito. Y ellos viendo el original, pues ven el digital y también los mandan. Entonces eso es una ventaja bastante importante. Y el objetivo es que cuando valoran ellos, ven que en relación con este primer documento que tienen a mano izquierda, pues un tipo de informe de comprobación previa positiva donde tu título es armonizador. Es decir, a partir de aquí comienza tu verdadera eh, tu verdadero procedimiento, porque ya han demostrado que tienes los 5 años que muestran, por ejemplo, en el caso de cirugía plástica o de traumatología, en este caso, donde valoran de que se armoniza con cada ello y tiene las condiciones mínimas para valorar. Después de esto ven a este eh, documento de la mano derecha, donde en este caso des en cuenta que les den detalles. Es decir, aquí dice en estos casos, aquí les dice en estos casos que, déjame quitar esto de aquí, ahí. Le dicen en estos casos que, valorado, este es un expediente de traumatología muy parecido, por ejemplo, al mío, donde decía que te piden en un correo que actualices tus méritos profesionales al momento en cuando ellos te dan el informe de comprobación previa positiva. Después te dicen, van a valorar el comité de tu expediente, entonces necesito que nos actualices todos los méritos profesionales que has hecho durante toda esa espera. Entonces date cuenta en este caso donde dice, con la documentación que obra en el expediente se ha comprobado que el programa formativo de 4 años no es equivalente en tiempos ni contenidos al programa de 5 años vigente en España. Eso va a sucederle a todos los que su programa nunca tengan los mismos años que el español. Si tú tienes un programa formativo de 6 años y en España son 5, pues dirán aquí que
que es equivalente, porque tiene más años que el español. Si tiene igual, te dirán que es equivalente, pero si tiene 4 años o tiene 3 años, tu programa formativo no va a ser nunca equivalente. Pero ellos le buscan áreas de armonización, como les comentaba, de reconocimientos de residencias asistenciales o subespeciales, donde dice después la prelación en traumatología y el trabajo desempeñado en su país durante 2017 en un hospital general podrían compensar ese déficit. Date en cuenta que aquí, si tú tienes un documento vinculante donde digas que estuviste trabajando durante ese tiempo, ¿verdad? Posteriormente a graduarte y porque fue continuo a tu especialidad, te pueden sumar años. Esto es interpretación que tiene funcionario dependiente, pero ya ha habido varios casos donde ha sucedido. Entonces, yo no lo dejaría de hacer en muchos casos. El hecho de pedir constancias de adjunto, constancias de actividad continuada en tu mismo posgrado, ¿por qué? Pues te lo pueden tomar en cuenta. Ha sucedido en este. Entonces, por tanto, en 2019 retoma el ejercicio en la especialidad. Probablemente este compañero haya tenido que emigrar y en ese tiempo no ha podido ejercer, aunque en niveles de complejidad insuficiente, y vemos a las áreas de complejidad donde tienen que valorar cada uno. Por tanto, se acuerda emitir el informe propuesto donde supeditaban el reconocimiento a una formación complementaria de 9 meses en las áreas donde ellos vieron déficit. Consultas de traumatología y ortopedia, que incluía rotaciones por ortopedia infantil, ortopediatría, unidad de raquio y unidad de tumores. Entonces, aquí fueron bastante explícitos y entonces, claro, pero ya con formación complementaria tú vas a hacer tu formación complementaria y pues ya consigues tu credencial al final. Al final recibirás una nota donde dice que tu credencial ya se encuentra disponible para poder buscarla en el área donde te mandan a la delegación de gobierno de ley, y esto es el credencial. Esto es una cronología de un reconocimiento de un reumatólogo que lo ha obtenido. ¿Ok? De estos casos hay oftalmólogos, de estos casos hay urólogos, de estos casos hay cirujanos plásticos, de estos casos hay cirujanos generales. O sea, esto ha sucedido. Es verdad que son 11.000 expedientes al menos que tiene el Ministerio de Sanidad y que al menos los han tenido unos 500 aproximadamente. Pero ha sucedido y todo se basa en cómo preparas tu expediente. No puedes irte a la ligera a preparar un expediente con lo que tengas a la mano si no pretendes complementarlo adecuadamente posteriormente. ¿Ok? Entonces, ya falta poco, ya llevamos casi una hora en esto, pero bueno, ya falta poco, así que no se agobien ahí un poquito. Por ejemplo, estos son casos de previos negativos, es decir, personas que no han pasado la primera fase, y es que, por ejemplo, en esta parte lo alegaron de que la duración del programa de formación alegado por usted para obtener el título de especialista es de 4 años, no existiendo equivalencia entre la duración de dicho programa y la duración mínima exigida para en este caso que era de eh, oftalmología. ¿Ok? Entonces, claro, su informe de comprobación previa positivo fue no darle el informe previo negativo y buscar la forma de armonizarlo, ya como una vez que tenga la respuesta negativa, a sus 2 años tiene que hacerlo. Eso también se puede alegar. O sea, tú puedes tener un caso previo negativo y tú dices, pero es que yo tengo la documentación para demostrarlo, entonces tú alegas y tienes un periodo para alegarlo. Y una vez que tú alegas, tú dices, mira, te equivocaste en esto, yo sí cumplo estos años, y te pueden mandar un reconocimiento y dicen, mira, admitimos los que ha dicho y te damos tu previo positivo. Lo han hecho porque usualmente esto es de mucha confianza con el abogado. Y no todos los abogados son buenos en esto, porque no todos tienen materia médica al respecto o no son muy duchos en ello. Entonces, pero se deben alegar usualmente con abogado. ¿Por qué? Porque necesitas detalles y necesitas siempre hablar de directivas, de BOEs y de todo ello. Y con la documentación adecuada, si la tienes, la puedes mandar y puedes obtener tu informe de comprobación previo positivo. ¿Ok? Eh, tenemos también, a ver, aquí tenía yo casos previos negativos. Ya, déjame buscar aquí que tenía yo casos negativos. A esto es lo que quería hacerles mención de que por favor esto no. Cuando el abogado se va por una vía que no es, suele hacer normativas de discriminación. Y obviamente esto es un no clarísimo. Esto no te lo van a dar por mucho que digas que te están discriminando porque eres negro o eres blanco. Entonces, claro, es importante que al respecto que sean claros al respecto, ¿ok? Vale.
Entonces, ya, déjame un momentito. Vale. Vale, entonces, esto no. Y casos negativos, por ejemplo, en estos casos con fecha en tal fecha, se solicitó a la interesada por todos sus méritos profesionales. Ajá, esto es lo que les decía, ¿ve? Con la documentación que obra en el expediente, se ha comprobado que el programa formativo de 3 años en oftalmología no es equivalente en tiempo ni contenido, ya que en estos casos la persona podía tener, o sea, todas las intervenciones eran de cámara anterior, catarata, terismo, chalacio. Dense cuenta de que si no están de acuerdo en ello, ustedes pueden alegar, mira, yo sí tengo más procedimientos y se los tienes que anexar. Obviamente el documento tiene que estar apostillado. Además, el ejercicio posterior se desempeña en el segmento anterior y con preferencia en intervenciones de catarata. Eh, Aparte, no se acredita méritos evaluados en desarrollo profesional. Esta persona, si hubiese metidos mm, actualizaciones, congresos, trabajos, cursos de la misma sociedad de oftalmología en España o de donde esté, esta persona hubiese obtenido un previo positivo, o hubiese tenido una formación complementaria o por lo menos un título a prueba si hubiese desarrollado méritos evaluables continuos. Entonces, esto es importantísimo que se mantengan actualizados en su área. ¿Por qué? Porque esto le hubiese dado opción por lo menos a la prueba, o por lo menos a una formación complementaria si hubiesen sido bastantes los desarrollos profesionales continuos. ¿Ok? Los casos a prueba teórica, en estos casos, pues una persona que metió bastante información. Su programa informativo fue basado básicamente en experiencia profesional, pero lo mandan a prueba teórica porque vieron que no había desarrollo profesional. Desde entonces se desempeña en el área de medicina general, pero bueno, había bastantes valoraciones ahí que no podían subsanar a algo que no fuese más allá de una prueba teórica, pero tiene opción a esta prueba teórica. ¿Ok? Y los casos a formación complementaria, pues date cuenta que con el ejercicio profesional podría haberse compensado parte de este déficit, aunque no refiere a actividad en todas las áreas de la especialidad. En los últimos 4 años acredita actividad profesional en el ámbito de la especialidad, pero en determinadas áreas un nivel de complejidad insuficiente, siempre más o menos van a lo mismo, por lo que le emiten esta formación complementaria. Y en estos casos, que era un cirujano de tórax, lo mandan a neurocirugía, a cirugía de tórax, a cirugía maxilofacial, a traumatología. Entonces, el hecho pues que cumple su formación complementaria y ya después obtiene su titulación y su credencial. ¿Ok? Entonces, bueno, esto era más o menos lo que quería mostrarles sobre estos errores comunes. No es es un procedimiento complejo, pero no es un procedimiento difícil, ¿ok? En el sentido de que si tú tienes tu documentación, la ordenas bien y llevas un requerimiento bastante disciplinado en el sentido de poner todo en orden y de que se exprese bien lo que andan buscando, entonces es muy fácil eh, de que puedan obtener su reconocimiento que es importante en este sentido. Entonces, es difícil, ¿por qué? Porque, bueno, requiere detalles, requiere tiempo, requiere documentación, obviamente dinero para poder eh, valorar todas estas causas, y al final esto es lo que nos va a permitir a nosotros ser médicos especialistas en un país donde tiene la oportunidad de, en algunos casos, poder ejercer la especialidad directamente, eh, y que posteriormente esto nos permitirá, al tener la credencial, pues ser libres en muchos aspectos que significan tener mejores condiciones laborales, mejor, plazas fijas, todo ello. ¿Ok? Eh, entonces, vale, vamos a darle, tengo muchísimos abiertos en el chat. Lo primero, para responderle a todos, no se preocupen, esto lo he estado grabando para después darle una edición y poder subirlo a las redes sociales de AMBES. Y posteriormente a ello, que lo tengan como un repaso, ¿no? A, a todo esto. Eduardo, ¿quiere hacer una pregunta? Dime, Eduardo, te escucho. No, no te escucho. No te escucho, Eduardo. Ok, ahora Ahora. sí me estás escuchando. Sí, sí, ahora sí. Bueno, bueno, excelente su exposición, gracias porque nos va a servir a nosotros cuando lleguemos ya a Sí, ese nivel. Y bueno, yo quería pues preguntarle a usted también, bueno, si ya quería preguntarle esto, lo que son internados, residencia asistencial programada, no con titulación, sí. que si era válido.
Ya en mi caso yo hice, por lo menos yo hice una suplencia, después hice 2 años de residencia asistencial sin título, pero sí había un programa de formación que se podía explicar, y luego 3 años de posgrado ya reconocido por el Ministerio y el Colegio de Médicos. En el Colegio de Médicos hay un comité de acreditación. Sí, En la Federación Médica, en Venezuela, la Federación Médica Venezolana, el Comité de Ética me explicó que, por lo menos en el caso de psiquiatría, ellos piden 2 años de medicina interna y 3 años de psiquiatría, pero en otras universidades u otros posgrados asistenciales, ellos pueden exigir, por ejemplo, lo que se llama residencia o internado de psiquiatría, que sí, pueden ser, porque en el posgrado te exigen como requisito un previo de tener formación en psiquiatría o en salud mental, y eso está en el programa. sí, Entonces, bueno, en el caso del programa, el Ministerio de Sanidad, que todos llegan acá con lo que es el SAC, sea universitario, sea asistencial, bueno, ellos tienen ahora como que en el hospital o el programa tienen como un documento donde validan que sí está acreditado. O sea, y además que el ministerio te da un título, te da una acreditación sí. para cuestiones legales, y al colegio de médicos, por lo menos en mi caso, no todos los tienen, pero en mi caso hubo un comité de ética, de credenciales, donde te asignan que estás acreditado como psiquiatra por la Federación Médica. O sea, ahí va. Entonces yo quería preguntar que si eso era válido, y en el caso mío, pasa que yo soy un poquito en la parte estudioso, yo soy profesor de psiquiatría. Entonces yo era profesor de psiquiatría antes, después, entonces también tengo trabajo de investigación de psiquiatría, y bueno, estoy Y abriendo todo el eso es curso de válido. psicología. Todo eso es No, válido. no sé si Acuérdate que tengo un doctorado. el Ministerio de Sanidad no va a indagar eh, la vía de cómo se es psiquiatra en Venezuela. Tú lo que tienes que demostrarle la cronología de cómo la obtuviste tú. Entonces, claro, si tu momento o tu programa donde hiciste psiquiatría dice, mira, tú necesitabas en el momento de que hiciste psiquiatría 2 años de residencia en medicina estética. Vamos a poner un ejemplo loco, ¿no? Entonces, si ese documento existe, porque tú tienes tu carta donde dice que hiciste tu residencia asistencial en esta medicina y que una vez que ya tuviste tu documento, optaste para el puesto de psiquiatra, ya lo hiciste con ellos, esa es tu ruta que debes demostrarle y eso se lo debes explicar al funcionario. Mira, a mí aparece en mi posgrado que yo necesitaba esto, esto y esto suman 5 años para hacer en España, necesitamos 5, entonces aquí tienes todos los años que estás buscando, ¿ok? Entonces eso es más o menos lo que se debe hacer en esos casos. Ahora, todo lo de profesor, todos los de doctorado, eso es formación complementaria y lo tienes que meter también. Todo eso lo tienes que aportar. ¿Por qué? Porque ellos están buscando ellos no solamente segmentan a la parte de la organización, después un comité de expertos va a valorar, que usualmente van a ser psiquiatras, y si tú eres especialista, doctorado en test de Rorschach, pues bueno, ellos van a considerar a este tío, obviamente es bueno en lo que hace, y aquí la subjetividad tiene muy poca cabida en la valoración del expediente. ¿Por qué? Porque necesitan el personal. Ahora mismo hay mucho lío por el hecho de que, claro, hay áreas que son bastante, por ejemplo, la dermatología es bastante eh, demandada porque un dermatólogo aquí, si trabaja en un buen área, gana bastante dinero y igual con el cirujano plástico y todo ello, pero el BOE es muy claro. Si tú llevas todos, no te van a decir que no porque tenemos muchos cirujanos plásticos o porque tenemos muchos psiquiatras. Si tú demuestras con tu documentación de que cumples con la legislación, tú te puedes, y te dicen que no, pues tú te vas ahí con un abogado porque la vas a ganar sí o sí. Cuando el juez vea la documentación, a veces sí, ajá, sí, pero perfecto, les tienen miedo porque vienen muchos cirujanos plásticos, pero es que él cumple con la legislación y él le van a dar su previo positivo. El Ministerio de Sanidad no va a condicionar a un filtro subjetivo porque tenemos muchos cirujanos. No, cada vez que haya un hueco donde puedan ver déficits, ahí pueden quizás cortar el filtro porque lo ven necesario, pero no en estos casos, ¿vale? Entonces, Bueno, no, y lo de... la última acotación es que en el posgrado había tesis también. Entonces, yo sé que en algunas universidades de Europa o investigación te piden la tesis. Entonces, Sí, en el caso mío, el posgrado te pedía una tesis donde había el jurado. Entonces, había sí. un jurado, esa documentación está también.
Entonces, Sí, bueno, lo eso puedes era lo que quería. aportar. No Pero es, gracias. no es esencial porque la titulación ya haría ver que cumples con los requisitos del posgrado. Entonces, claro, ahí no hay problema. ¿Ok? Gracias, doctor. Ahora, Muy buena su ahora respuesta. Francisco Villacorta. ¿Qué tal, doctor? ¿Me escuchan? Hola Francisco, ¿qué tal? Sí, ¿Qué tal, doctor Ángel? Gracias mejor por esta apertura y gracias por la explicación que sí, necesario que es esto. Luego le cuento que yo ya logré lo que es el reconocimiento, estoy esperando yo el examen y la pasantía. La pregunta es, yo soy de cuidados intensivos, ¿existe de pronto alguna academia, no sé, algún programa que se pueda uno preparar para estos exámenes? sí. De hecho, el AMBES tiene cursos con Amir. De hecho, Ujú. creo que tú me has escrito también por el WhatsApp, ¿verdad? Sí, sí, yo le escribí recién. Yo Ajá. te los mando ahí porque de hecho, hay cursos que se preparan, hay muchas academias en España que preparan el MIR, pero estos también tienen cursos OPE. Los cursos OPE son los cursos de oposiciones para plazas fijas en hospitales de todas las especialidades. Entonces, en ese sentido, tú puedes coger uno de estos cursos y al final obtienes todo lo necesario para enfrentarte a una prueba, por ejemplo, de cuidados intensivos, particularmente porque el Ministerio de Sanidad no te da temario. Te dice, el temario está en el BOE. Entonces, ese BOE es el que te preparas. Y en ese BOE es donde está basado todos estos cursos, sí. Ahí, doctor. Entonces le espero, doctor. Gracias, doctor. Vale. Gracias, Joan doctor. Nordelo. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho, Joander. Hola, buenas. Muchas gracias por la explicación, realmente fue muy instructiva. Como el compañero anterior, bueno, soy igual especialista en medicina intensiva, Sí, formado en Cuba. Entonces, una de las preguntas que quería hacer era porque en la directiva de la Unión Europea no he encontrado realmente, es decir, que venga la especialidad de medicina intensiva. Entonces, sí. ¿cómo se ve esa? Aquí habría que buscarla porque seguramente tiene alguna directiva al respecto. Si no está en la Unión Europea, la debe tener como un BOE asociado a a cuidados críticos. Hay que ver cuál es déjame buscarlo aquí a ver, un momentito. A ver, en reconocimiento de efectos profesionales. mm, Aquí debería haber una normativa donde habla sobre en la clasificación de especialidades en ciencia de la salud. Sí, se llama medicina intensiva. Sí, sí, medicina intensiva. Sí, entonces tú tienes que buscar el BOE de medicina intensiva y ahí a ese te van a dar el criterio porque de hecho tu credencial saldría como especialista en medicina intensiva aun cuando en tu país diga otro nombre. Sí, porque en mi país es medicina intensiva y emergencia. Ajá. Exacto. Entonces ahí bajo ese criterio de ese BOE es donde tú tienes que fusionar todo lo que has obtenido tú en Cuba. Entonces ahí te Sí. van a valorar por competencias, las actitudes, todo lo que requiere un residente de medicina intensiva para hacerlo. Ahí te dirán los años que requieren y entonces tú comparas tu programa con los de ellos. Y ahí sacas todo tu análisis de todo lo que requieres tú mantenerte, porque te tienes que mantener en formación complementaria, en cubrir los años que te Ujú. piden, en ver cuáles son los déficits que tienes, porque a lo mejor en el área o en el año donde hiciste medicina intensiva te basaste más en intubación, vamos a suponer un ejemplo, y al final tiene Ujú. más déficit en hemodinamia crítica, y Ujú. entonces, claro, ahí ellos van a ver esta parte compensatoria. Entonces, ¿cómo lo haces? Con formación complementaria. Comienzas a hacer cursos o segmentos de estas áreas donde tú ves que tienes mayor déficit. ¿Para qué? Para irlas incluyendo. Porque las van a tomar. Cuando ellos vean el comité de evaluación, Joander se ha especializado en intubación, pero un poco menos en hemodinamia crítica, pero tú le metes estos cursos ampliables a los lados y entonces ya sabes, vale, te has mantenido activo en la especialidad y eso es lo que condiciona a que te digan un no o que te mandan a formación complementaria por ello. Y que recomendaría matricularse, por ejemplo, en un curso de posgrado extracomunitario, por ejemplo, online. Sí, todos son válidos mientras estén en la Unión Europea. Lo puedes hacer en Italia, lo puedes hacer
en cualquier lado. Mientras que esté en la Unión Europea, ¿no? Mientras que esté en la Unión, no, son válidos en cualquier parte del mundo. Sí. Lo único que no te vale en la Unión Europea es en esa parte de previos de la valoración de la armonización. Es decir, Claro. si medicina intensiva son 2 años en España y en tu país son 1 año, tú tienes que mostrarle 1 año más a ellos para poder darte ese previo positivo. Pero si tú ese año lo haces porque hiciste medicina intensiva pediátrica en Italia, ese año que has hecho en Italia no te vale para la primera fase del expediente. Te vale para la segunda, para cuando te vayan a ver los comités de evaluadores. Los criterios de los- ¿Vale? Y ya para la última vez sería el tiempo de validez de los documentos. ¿Tiene algún tiempo? No tienen validez, o sea, No tienen validez, no tienen caducidad. no tienen codicia. Perfecto. Muy bien, Muchísimas gracias. nada. Isabel López, Hola, doctor. ¿qué Muchísimas tal? gracias a usted y a Mebes por un recurso tan valioso que se aporta a la comunidad de colegas. Vale, Mi duda quizás es de interpretación con respecto al tiempo de cuando se sale un negativo. ujú. Se tienen 2 años para volverla a introducir, es decir, se puede volver a solicitar dentro de los siguientes 2 años o hay que esperar 2 años de pausa para volver a reiniciar una solicitud. Una vez que tú tengas el documento del negativo firme de ellos, Ujú, en esa fecha te la dieron, vamos a suponer, 23 de junio del 2024. exacto. No puedes presentar otra solicitud de Ah, inicio de reconocimiento hasta el 23 de junio del 2026. 26, exacto. ¿Ok? Exacto. Ok, ok, entendido. A partir del negativo firme, no del documento de que te vamos a decir que no, no. En un momento cuando tengas el negativo firme. Usualmente ese negativo firme dice que ante esta propuesta usted puede irse a vía judicial. No te dicen ya Ujú. vía administrativa, te dicen esto es un negativo firme y no, y si lo quieres alegar tienes que irte a la justicia. Vale, vale, perfecto. Y bueno, y otra pregunta que sí sería como muy particular es que en cuanto a la armonización de lo Sí, que yo podría hacer de mi especialidad, obtuve una carta, eso, por parte del hospital donde yo estaba, que tuve una continuidad eh, como residente del posgrado para completar un 4 año, sí. que eso fue cierto y bueno, y la pude obtener. Y en ese mismo 4 año obtuve también el título universitario, pero vamos a suponer, no en 365 días del año, sino en 350. O sea, Sí. no me hicieron acto de grado el 31 de diciembre de ese año, sino 20 días antes. Supongo que ellos pues contarán eso o lo explico en esa, A ver. sería prudente explicarlo en esa. Sí, o sea, no hay nadie más que tú para que puedas explicar cómo es tu procedimiento de cómo obtuviste tu especialidad, ¿verdad? Ujú, Lo único que ujú, está claro es que todo lo que venga en el programa formativo de tu especialidad no cuenta como años extras para cuando ya eres graduado. No importa que tu título diga otra fecha distinta a la que debería ser. Lo importante es que ya ujú, tienes el título para ello, ¿ok? ujú. Sí, sí, el título lo tengo postillado y Sí, está la fecha del acto entonces de grado, es decir. eso no importa. Lo Ujú, importante de ello es que lo expliques para que no tomen interpretación de por qué las fechas o no. Por eso es tan importante las cartas explicativas, que es esa historia de ujú, cómo tú obtuviste toda tu especialidad, los años que contaron, que necesitaste 2 años para poder llegar a ello, que después hiciste sus especialidades o todas al contrario, donde tenías que ser especialista primero para poder optar a ello. Entonces, estas explicaciones son importantes porque no le das margen de interpretación al funcionario del Ministerio de Sanidad. Sí, esa carta yo la solicité porque en mi pensum dice que el posgrado es de 3 años, pero en Sí, realidad yo tuve que inscribir un 4 año, a sí, pesar de que la universidad no me da constancia de ello, sí, para la continuidad de la presentación de tesis, y en el hospital sí me reconocieron como una carta de actividad asistencial esa, de un cuarto año de continuidad. esa carta asistencial la tienes que meter, porque al final Exacto. son años formativos. Lo que pasa es que Es, si no se lo explicas al funcionario, él puede tomarla o se la pasa por donde sea o la toma en cuenta, exacto. pero si no se lo explica, él no lo va a saber. Exactamente. Sí, Todas sí. estas documentaciones tienen que estar apostilladas.
porque Sí, no, está por el SACS, que es la en el legalización que caso se hace en documentos todo asistenciales y es el mejor consejo que yo le puedo dar a todo es que toda esta eso, documentación puede estar apostillada. Si tenemos eso. 1000 documentos por demostrar, pues hacemos una declaración jurada con todos los 1000 documentos y la apostillamos por una vez. Pero Ujú, ujú. tiene que estar apostillada, Sí, porque sí, el funcionario tiene la determinación y está basado en la legislación de administración pública español, donde puede ujú, decir la ujú. tomo en cuenta o no. Por ley Exacto, nunca te lo va a decir porque nunca la tomaría en cuenta si lo toma preciso, pero no le puedes dar cabida a la interpretación exacto, del funcionario nuevamente. Es decir, la exacto. apostillo para que me la tome en cuenta. Sí, sí, por ejemplo, esa carta que eso lo digo también aquí para todos los colegas que están escuchando. ¿Ok? Eh, eh, la legalicé por SACS porque es un documento asistencial, no es ¿Ok? universitario, y posteriormente pasa por el sistema de legalización y apostilla para la apostilla respectiva. ¿Ok? Y, y se pueden inclusive legalizar en el SACS constancias que tengan fechas de cuando hicimos residencias asistenciales en los años tal. Es decir, no tienen que volver a solicitar una carta actualizada en un hospital donde quizás no están ni siquiera los adjuntos que nosotros conocimos en otras épocas, Claro, sino claro. que porque el SACS, o sea, yo porque lo hice, yo tenía una carta muy bien guardada de una residencia asistencial de cirugía pediátrica que había realizado y que me la selló la directora del hospital cuando en ese entonces, junto con el jefe de servicio, y pregunté en el SACS que si era válido esa carta con esa fecha y me dijeron que absolutamente, con tal de que el sello de los especialistas que estaban ahí estuvieran registrados en la Contraloría de Salud. Es correcto. Pero bueno, en principio lo que tú dices es verdad y nadie más que uno para poder desarrollar tu vida cronológica de la especialidad. Se es tomada en cuenta. Que Y, esa y carta, eso, esa explicación que, por ejemplo, que usted hizo y que muchas gracias por habernosla mostrado, que es como si fuera un currículum muy explicado. un Eso sí currículum va en muy un detallado. documento, eso Sí. sí va en un documento que no es El que apostillado ni nada, es aparece decir, en el sí, eso no es, bueno, va apostillado. De hecho, toda la uh, documentación, si tú eres especialista o ejerces especialidades en España, es la única forma de que no apostilles nada, que sea hecho en la Unión Europea esa formación complementaria o que estés trabajando en la especialidad. Todo lo que sea fuera debe ir apostillado. exacto. ¿Ok? Sí, Pues bueno, sí, muchas muchísimas gracias. gracias. Nada. A ver, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien, no? Sí, sí, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, Mira, es que tengo antes que hable la misma Eduardo, situación en decirles tu que caso cuando que... suba, antes que hable Eduardo, decirle a los que me están preguntando que eh, la carta explicativa y todo ello va a estar, los enlaces se los voy a dejar una vez que lo monte en la nube, te lo voy a dejar en un enlace en el YouTube o en las redes sociales, así que en principio no se preocupen por ello, ¿vale? Ahora sí, Eduardo. Chévere, gracias por eso, gracias por tomarte el tiempo un domingo a las 6 de la tarde para hacer esto, ¿no? Bueno, Increíble, te aplaudo bueno, eso. el Vale, único mira, día. una pregunta. Primero que todo, bueno, yo soy especialista igual que tú de trauma y por eso es que me interesa mucho más. Sí, Primero, dos cosas. Creo, en el caso mío, yo entregué mi documentación hace mucho tiempo ya y me salió en este caso fue negativo esto por el tiempo. Pero en ese momento se entregaba toda la documentación en persona, había que ir al ministerio y entregar en persona. Entiendo que entre el 2017 y 2018 por ahí esto se hizo digital, porque eso, o sea, para mí es nuevo. Me refiero, antes todo se ejecutaba de manera personal y tenías que ir al ministerio a sí, entregarlo todo, ahora no. sí, Entonces eso facilita, entre comillas, algunas cosas. O sea, cuando uno iba allá y preguntabas allí, ellos te decían, bueno, entrega lo que tengas y ya. sí, No te sí. explicaban nada, no tenía asesoramiento de ningún Eso tipo. Si fueron, pasaba eso ha algo, mira, sido me una, falta esto, no eso ha tenías sido ni una de idea. O las sea, causas, era un eso ha sido una de las desorden causas total. de por qué se interpreta lo que sea en los expedientes. ¿Por qué? Correcto. Entonces, por eso que de una gente que se me olvide, te iba a pedir, porque dices que lo vas a poner en links, que sería excelente, que son la carta explicativa, porque sí, yo, obviamente es una manera o sea, una idea de que la persona vaya un punto organizada muy en qué detallado. punto Esto, y cada cosa de tu expediente y se, las qué cartas ubicado, pues. explicativas no tienen un formato específico. O sea, en teoría Bueno, cada uno correcto, lo ¿no? puede hacer. Yo les voy a mostrar la que yo he hecho, que ha Sí, sido una la que he idea, exacto. utilizado para No hay que un estándar, ustedes ¿no? Pero bueno. descarguen. No hay un estándar porque la que aparece en el ministerio es la de historia profesional. O sea, tú en teoría podrías hacer una historia profesional muy detallada
donde podrías poner superíndices y guías de certificaciones para que ellos tuviesen acceso a cada uno de tus documentaciones para poder verificar apostillas y todo ello. Y entonces, claro, esa es la normativa para la carta explicativa que yo les voy a mandar y les voy a dejar para que se puedan descargar, cuestión de que ustedes vean lo que tienen que hacer para explicarle al funcionario esto. Ahora, por otro lado, te iba a decir, aparte de esto, es la carta que tú estás hablando de la residencia asistencial. Yo entregué esa carta, Sí, ¿ok? Es de 3 años de residencia asistencial previo al posgrado. En mi caso, o sea, tú eres de Caracas, pero mi caso es de Maracaibo y yo no nos exigen esto, sin embargo, previo al posgrado no nos exigen, pero yo metí esta carta porque obviamente pensé, ni siquiera tenía una idea, pensé que esto podía sumar a un número más de tiempo, a sí. pesar de que no era académico. Entregué la carta y eso igual o sea, no creo que lo hayan tomado en cuenta. Yo creo que puede ser por la misma carta esta explicativa, que hay que explicarle puntos y Hay comas que de todo lo que explicarle. creo. Bueno, pero es Principalmente algo porque evidente. O sea, si tú hasta tienes ellos 4 años de pueden. posgrado y tienes 3 años en una residencia social de la misma especialidad, yo no creo que sea tan difícil. Pero bueno, Acuérdate que tiene que haber un documento vinculante. exacto, entonces ahora viene el punto este. Yo tengo entendido que los caraqueños, ponete vos o ciertas personas, ciertas universidades que les Sí, exigían esto. En Maracaibo nosotros no nos exigen eso, sin embargo yo lo hice. sí. Y claro, tengo entendido que, por ejemplo, en mi caso, el posgrado, quería saber si esa carta viene del caso de ustedes, esa carta viene del posgrado. El posgrado les pide a ustedes, El esa posgrado carta nos la emite el pide. posgrado una vez que ustedes salen o entran al posgrado. ¿Cómo es la cosa? A nosotros el perfil de ingreso de la especialidad nos dice que teníamos que tener tantos años de residencia asistencial específica en traumatología. Correcto. O O sea, sea que que podía tú entras al ser. posgrado, cuando participas en el posgrado, De hecho, tú estás cuando con participas en el invitación, posgrado entregas te la carta. dice, puede ser tanto de traumatología, cirugía general, Ok. neurocirugía, como requisitos para hacerlo. Eso después se fue, es verdad que en Venezuela hubo un momento en donde por necesidad, porque no habían aspirantes, Correcto. lo fueron modificando. Entonces, claro, ahí entra en detrimento en este caso porque ya esos son años que no puedes tomar en cuenta. Entonces tendrías que irte a la subespecialidad. Ya tendrías que hacer Ujú. una subespecialidad para hacerlo, pero en las personas que sí tienen este tipo de exigencia, porque hay un documento que dice, yo para ser traumatólogo necesitas hacer esto, y al Ujú. hacerlo, pues eso es lo que toma en cuenta el Ministerio de Sanidad para hacerlo. ¿Por qué? Porque puede suceder que si tú no tienes, si tú hiciste 3 años de traumatología, hiciste 3 años de asistencial, pero no hay un documento que te vincule en ello, ahí entra el margen de interpretación del funcionario. Entonces tú lo puedes explicar donde tú dices, mira, yo hice estos 3 años de asistencial y después hice 3 años de traumatología, pero como no tienes el documento vinculante, lo vas a dejar a interpretación del funcionario de si lo toma o no en cuenta. Te Mientras no pregunto, por exista el favor, documento. tú en el link que vas a dejarnos, por casualidad puedes dejar ese ejemplo de carta que tienes allí, que tú nos Sí, sí, publicaste sí, yo lo ahorita. voy a dejar. Sí, yo lo voy a dejar. Porque, sí, a ver si, porque yo tengo, o sea, el jefe de posgrado de la división de posgrado, él sabe de mí, etcétera, y esta Sí. persona, bueno, yo tengo entendido que en el caso de ustedes, esa carta salía de la división de posgrado de Caracas, ¿no? O de Sí. la UCB, o no sé Y cómo esa, sería el si caso de la, esto. si la, si la universidad O sea, ¿quién emite esa carta? Mi pregunta. la emite el coordinador de posgrado. Ok, La el coordinador universidad de también la posgrado. puede hacer, pero si tú tienes un Claro, la documento división de de posgrado. servicio donde ellos pueden considerarte de que eso Sí, lo meten como prueba al perfil de ingreso, pues lo importante es que esté la carta. la vinculante, exacto. Esas Correcto. dos son las que creo que necesitaría yo. Sí. ¿Cuánto, te pregunto una cosa antes que ya termine ya. ¿Cuánto tardaste más o menos en todo este proceso? ¿Vos metiste abogados y 6 todo? años. No, nunca. Carajo, porque meter abogados en esto como ministerio es como complejo, ¿no? Pienso yo. Es complejo, pero se hace. Se hace. Bien, bien. Bueno, dale, Ya, muchas gracias. No sé, cuando puedas nada, montarlo te lo agradecería para poderlo sí. ver, ¿viste? El proceso a mí O me sea, tardó la 6 carta años. y el explicativo, ¿eh? Tardó 6 años exacto, así que en principio tarde igual. Pero todo fue Ya veo que sí. Ya. hacerlo explicadito sin necesidad de abogado es posible también, ¿vale? Sí, por eso no, yo no quiero meter en Uruguay, no, yo no voy a hacer nada de eso, pero con tal, creo que la carta que me dices tú, más la explicativa, yo creo que sería suficiente, porque yo tengo Claro. todo, o sea, he hecho cursos, bueno, he hecho otras cosas aquí en Importante es España y he explicarlo, trabajado en trauma en todo el tiempo he trabajado en trauma, eso entonces, es claro, genial. metí cartas de trabajo, bueno, hice de todo, man, y todavía, Bueno, así. vamos a atender aquí Bueno, dale, muchas gracias, ¿viste? a Eduardo, nos Hasta vemos. luego. Motorola Moto y una más de iPhone y terminamos, ¿vale? A ver, Motorola Moto G52. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bien, yo me he tratado de comunicar contigo varias veces,
tengo Sí, una duda, ¿verdad? Yo soy pediatra, sí, yo introduje el reconocimiento de especialidad y ellos me respondieron que mi título no tiene carácter de oficialidad sí, en mi país y que debo presentar una tarjeta, una cédula o una certificación de especialista. Ahora, yo egresé de la Universidad de Zulia, soy de Maracaibo también, sí. y no entiendo, porque entendía que la certificación la daba el colegio de médicos cuando tú lo hacías por residencia no académica. Entonces tengo esa duda, porque yo envié un correo y ellos me van a dar un tiempo. Eso fue en el primer paso. Me Sí. van a dar un tiempo y me dijeron que enviara los documentos, que alegara y que posteriormente me daban un tiempo para entregar la documentación. Sí. Pero quiero saber qué es eso, qué es lo de Lo que, oficialidad. la oficialidad es que ninguno de los documentos que has aportado han sido emanados por tu universidad donde te dijeron que eras pediatra. Claro, por Y supuesto, has por la Universidad introducido un de Zulia. documento que dice que esa institución formadora es la que hace a los especialistas en esa área. A nosotros nos dan un paquete para Sí, el exterior, sí, donde nos dan el convenio que tiene la Universidad de Zulia con el ministerio y con el sí, hospital a donde nos asignan. correcto. El concurso es nacional, todo eso yo lo introduje. Yo Sí, no sé si ellos están hablando porque yo no yo pasé mi título por el GTU, por la gestión de títulos universitarios, sí. y lo apostillé, pero no lo pasé por el SAP. O yo no sé si ellos lo que quieren Lo que es tienes que explicarles es de por que el título. lo que tienes que explicarles en tu alegación es que la oficialidad te lo da. Por ejemplo, yo soy egresado del Hospital Militar de Caracas, mi especialidad la hice en el Hospital Militar de Caracas y yo introduje un documento que dice del SAC donde dice, o de la Universidad del Zulia, en este caso, yo porque no tengo universidades, decía que el Hospital Militar era un formador de especialistas en traumatología y que ellos certificaban de que esa era una institución formalizadora de traumatólogo. Me Aparte, imagino. Ujú. metí también el de certificación de especialista por el Colegio de Médicos donde yo ejercía en Venezuela. ¿Ok? O sea, lo que tienes que mostrar es la documentación de que tu posgrado es oficialmente formador de especialistas en Venezuela. Y para eso es un documento que te da el SAC o que te da el mismo Colegio de Médicos o la universidad en estos casos. Ok, entonces será el SAC, porque es lo que me falta. Pero no el SAC al Pasarlo por documento. SAC y también por No, colegio. no, no. Buscar el documento donde oficializa de que tu universidad o tu posgrado es un programa oficial en Venezuela. Eso lo introduje. Entonces tienes que introducirlo de nuevo diciendo, ya te metí nuevamente, ya te estoy diciendo o sea, decirle, me estás pidiendo oficialidad y estos son los documentos que demuestran que mi posgrado es oficial en el país donde yo estoy metiendo el reconocimiento. Ellos además acotaron, ahí donde colocaron que no hay oficialidad en el título, dice, no presentaste tarjeta, cédula, slash, certificación especialista. ¿O será que están acostumbrados a puro, al reconocer los médicos clasificados por el colegio, que no pasan por la universidad? No sé. Eso no tiene nada que ver. Hay algo que no estás introduciendo en lo que ellos te están pidiendo. Y como si lo tienes, tienes que volverlo a pasar nuevamente explicándoles a ellos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. ¿Vale? Nada. Y iPhone es el último. Hola. No te- Aló, Sí, yo tengo una consulta por acá. sí, Hola, ¿cómo está? Quería hacerle una pregunta. Yo soy cardiólogo. Actualmente me encuentro viviendo en Chile, pero mi título es de Venezuela. Yo sí, quisiera preguntarle en cuanto a la residencia asistencial para poder armonizar la especialidad de cardiología. sí. ¿Es necesario también, aparte de las constancias que hay que demostrar los 2 años RA,
Sí, En el caso de programada, ¿hay que anexar algún programa de la residencia asistencial? solo si la tiene. Ok, porque un programa que me dieron, pero muy escueto, que no tiene horas ni tiene mucho, solo No tiene importa. como las materias que se vieron, algo así, Firmado, nada más. firmado, sellado y apostillado, introdúcelo. Ok, perfecto. Y otra consulta respecto, yo me encuentro ejerciendo ahora en Chile desde hace casi 5 años. Yo Sí, necesito, o sea, me vale todo el tiempo que estaba acá ejerciendo de cardiólogo, que todo. desde que llegué lo he hecho. Todo. Tienes que meter tanto el reconocimiento que te permite ejercer como especialista en Chile, la homologación de Chile y toda la Ok. formación complementaria que has hecho allí. Incluso es Perfecto. importantísima al momento de mostrar formación complementaria y no dejar espacios a áreas de no actividad en tu especialidad. El bol. Entiendo. El tema es que igual yo aquí todavía, ya, yo no he hecho acá, todavía estoy con el tema de reconocimiento de la especialidad acá, aquí se demora también, o sea, Bueno, pero apenas este año voy a tienes hacer en voy a o, algo, presentar, o algún documento no, que te sí. habilite a trabajar allí. Sí, sí, el de médico general sí, el del Eso. que no tengo es el de la especialidad todavía, que No, nada. estoy No pasa apenas nada. en, Lo importante es que ejerzas legalmente allí en ok, Chile. Porque si ejerces ilegalmente por alguna condición específica que permite, deberías tener un documento que permita ejercer de médico allí. Hola. sí, sí, tengo el de título homologado y estoy inscrita Perfecto. también en el colegio de médico acá, me imagino que igual sirve lo que Sí, ellos sí. puedan darme en cuanto a Todo, continuidad todo. laboral y, Debes apostillar tu formación complementaria, debes apostillar toda tu actividad generada allí, cartas de tus perfecto, jefes, récord quirúrgico, récord de ecografías que hayas hecho, hasta las pruebas de esfuerzo, mételas en un documento y dice, hice todo. 3000 pruebas de esfuerzo, Súper. con dobutamina, con todo ello. Tú lo metes todo en Ah, registro porque eso es valorado en el comité de valoración. perfecto. Y algún defecto si algún defecto tienen los españoles es de detallar o buscar con pormenización todas las actividades que hacen. Obviamente Ok, en algunas áreas serán más escuetas que en otras, pero se valora. Entonces tú tienes que demostrar de que lo que tú haces, lo haces, de que eres la última Coca-Cola del desierto en el área donde estás haciendo, ¿me entiendes? ok. Y todo tiene que Bueno, estar igual, demostrado en sí. papeles. En Venezuela siempre fue escueto el tema de la parte de unidad crítica, ya fue muy Bueno. cortito lo que vimos en la parte de cardiología, pero acá estoy en una UCI Lo que tú cardiológica veas, bájate el y BOE eso de cardiología me en ha ayudado. España, se Ok, llama Boletín Oficial del Estado, Programa Formativo de Cardiología. ok, Y ahí te van a detallar todas las competencias que tú tienes que necesitar para ser cardiólogo. Y ok, compáralo con todo lo que has hecho. Busca todas tus presentaciones, busca todos tus programas, busca todos tus certificados, presentaciones y ve en qué tienes déficit o en qué tienes falla. Y comienzas a hacer ok, cosas al respecto. ¿Para qué? Para que tengas aval de que has buscado habilidades, actitudes y competencias de lo que hablan todos los BOE. Entonces eso es ok, importantísimo porque eso depende de que te den un condicionado para tales efectos. perfecto. Muy ¿Vale? bien. Pues Muchísimas bueno. gracias, doctor. Nada, muchísimas gracias a todos. Esté muy Esto bien. está grabado y a través de los chats de AMB, pues ya nosotros podremos ir dando mayor información. Igualmente los que estén en otras asociaciones que sean de otros países, Cuba, Ecuador o Colombia, a través del FEAMIT, pues se pueden comunicar conmigo. Yo les daré las orientaciones a ellos también para que puedan compartir toda esta información. Y nada, esto lo grabaremos, lo subiré a las redes sociales y ya lo tendrán disponible para los que no estuvieron, ¿vale? Un abrazo a todos. Muchas gracias. Nada, hasta luego.